Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Una superpotencia es un país con capacidad y voluntad de influir o imponer su voluntad en el panorama internacional, ya que ejerce un gran poder político, económico y militar. Las potencias mundiales pueden perfectamente impulsar, detener o impedir guerras, y esto se debe no solo a su capacidad económica fuerte y estable, sino a su inmenso poderío militar, científico y tecnológico, que por supuesto incluye el desarrollo de armas nucleares con el objeto de garantizar su capacidad disuasoria. Durante la historia contemporánea, el inmenso poderío de las superpotencias ha influido en la división y creación de nuevos países. Todo esto debido a intereses geopolíticos y económicos. Por supuesto que si hablamos de superpotencias actuales, no podemos dejar de mencionar a Estados Unidos, Rusia y China. Presten mucha atención al siguiente material, porque luego de verlo se comprenden muchas cosas. Y aprovecho para invitarlos a mi canal Telegram @Diego en la Lucha, donde no hay ningún tipo de censura y les muestro lo que no muestran en los medios y en la mayoría de redes sociales. Ahora continuemos. Recientemente Corea del Sur realizó disparos de advertencia contra un buque mercante norcoreano después de que supuestamente cruzara la frontera marítima entre ambos países. En respuesta a estos disparos, Corea del Norte efectuó 10 disparos con lanzacohetes. Debido a que Sur Corea es un íntimo aliado de Estados Unidos y Japón, los tres países se reunieron de emergencia y acordaron responder a esta amenaza, por lo cual el país de Norteamérica, encabezado por Joe Biden, enviará un portaaviones al mar de Japón y prometió una respuesta de una fuerza sin precedentes si Corea del Norte hace un nuevo ensayo nuclear. ¿Por qué Corea del Norte y Corea del Sur mantienen desde hace tanto tiempo las hostilidades bélicas latentes? A pesar de que en la actualidad las inmensas cadenas de noticias internacionales remarcan continuamente la diferencia entre ambos países y sus intenciones de guerra, durante siglos Corea estuvo unificada, pero a finales del siglo XIX el país se transformó en un objetivo de dominio colonial para Japón, y esto únicamente se debía a intereses de explotación económica, ya que Japón necesitaba fuentes seguras de importación de alimentos para mantener a la población y la economía. En 1910, Corea es anexionado como protectorado de Japón. Es así como el gobierno japonés impulsó la emigración de agricultores a Corea, ya que les regalaban grandes extensiones de tierras cultivables o se las vendían a precios irrisorios, y toda esa producción agrícola era exportada a Japón, mientras los coreanos sufrían de hambruna. Por supuesto que los nipones intentaron imponer su cultura y borrar todo vestigio de cultura local, pero esto generó resistencia y surgió un incipiente movimiento independentista que sintió gran alivio cuando en 1945 los japoneses se retiran. Pero la alegría no duró mucho, porque la retirada no fue espontánea ni consecuencia de la lucha independentista. Se debió a que, finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, Estados Unidos y la Unión Soviética entran y acuerdan la rendición de las fuerzas de Japón en Corea. Desde este momento se inicia la división del territorio coreano, porque el norte fue ocupado por la Unión Soviética y el sur por Estados Unidos. ¿Y por qué un territorio tan pequeño sería un objetivo tan apetecible para dos superpotencias? Corea se sitúa en Asia Oriental. Se trata de un territorio geoestratégico que se transformó en un punto de disputa importante. ¿Por qué? Porque este territorio, cuando estaba unificado, limitaba al norte con China, al noreste con Rusia, al este con el mar de Japón y al sur con el estrecho de Corea. Este estrecho tiene una enorme importancia económica, debido a que por ahí pasan embarcaciones con distinto tipo de mercancías dirigidas a varios países de la región. La división de Corea era indispensable para dos bloques opuestos como Estados Unidos y la Unión Soviética. A los estadounidenses les interesaba el sur, porque estaba más cerca de sus aliados japoneses y se incluía el estrecho de Corea, por el cual las rutas comerciales estaban garantizadas, así como su presencia militar con embarcaciones de guerra, mientras que a los soviéticos y chinos necesariamente les interesaba el norte, porque estaba más cerca de su territorio y por obvias razones de seguridad, pero la estabilidad estaba lejos de llegar. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría, llamada de ese modo porque no se trató de enfrentamientos directos en el ámbito militar, sino
sino de espionaje, ataques políticos, económicos, informativos e ideológicos, y claramente en una competencia en lo científico-militar. En este contexto, Estados Unidos lideró la idea de una guerra coreana, apoyado por la ONU. Es así como desde 1950 al 53 se dio la Guerra de Corea. El norte fue apoyado por China y la Unión Soviética, y el sur por Estados Unidos y aliados. Este hecho definitivamente selló las divisiones y rencores irreconciliables entre los territorios divididos, muy conveniente para el tío Sam, que usa la política del divide y vencerás. Pero ¿cómo es que actualmente conocemos a Corea del Norte como atrasado por los medios internacionales de comunicación y a Corea del Sur como moderno y desarrollado? Luego de finalizada la Guerra de Corea en 1953 y de que Estados Unidos se asegurara de que dividió por completo a la nación antes unificada y de sembrar rencores de raíz profunda entre sus habitantes, entonces se dio paso a un muy elaborado plan económico. Claramente, después de la guerra, todo el territorio, tanto el norte como el sur, quedaron absolutamente devastados en todo sentido. Pero Estados Unidos, que para la época era la superpotencia económica indiscutible, influyó por completo en la modernización del nuevo país. Aunque el tío Sam siempre promueve hipócritamente el libre mercado, la realidad es que su política es proteccionista, es decir, que el Estado se asegura de promover la industria interna para diversificar la economía. Eso mismo fue lo que hicieron en Corea. Primero disfrazaron la inversión como donaciones y hasta 1961 otorgaron al gobierno coreano 3.100 millones de dólares de esa época. Es una cifra inmensa y que sería mucho más en la actualidad. Y las donaciones de este tipo permanecieron durante décadas, por supuesto. Sumado a esto, se cerró la entrada al país de mercancías manufacturadas, excepto materias primas, y se sustituyeron las importaciones. Todo esto con el objetivo de impulsar la industrialización y la producción interna, lo cual generaría importantes ganancias económicas. Pero eso no fue lo único. Se realizó una importante reforma agraria donde se expropiaron grandes extensiones de tierra de extranjeros, en este caso japoneses, sin compensación económica. Y también se nacionalizó el sistema financiero con el objetivo de fortalecer el músculo estatal para poder intervenir en la economía y financiar la industria. Y es así como algunas empresas, en ese entonces familiares, como Samsung, LG y Hyundai, recibieron incentivos estatales y se convirtieron con el pasar de los años en poderosas empresas mundiales. Todas estas políticas no son lo que los supuestos capitalistas del bloque occidental llaman socialismo. Bueno, aquí se aplica el refrán: haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago. Pero hay una parte muy capitalista en esta historia, y es que la fuerza laboral que impulsó la economía de Corea del Sur, es decir, los trabajadores, eran fuertemente explotados, trabajando en condiciones cercanas a la esclavitud, y en una época llegaron a tener la semana laboral más larga del mundo. Esto condujo al incremento exponencial de las tasas de suicidios. Pero nos falta la mitad de la historia, porque Corea del Norte se quedó muy atrás, y esto también tiene una explicación muy lógica. Si bien era apoyada por China y la Unión Soviética, ninguna de las dos naciones era lo que en la actualidad a nivel económico, por lo tanto no podían realizar inversiones para igualar a Estados Unidos, que además dominaba por completo el sistema financiero mundial. No había alternativas o bloques contrarios y unificados que propusieran un sistema financiero alterno. Es decir, Corea del Norte fue aislada, bloqueada y sancionada económicamente de forma muy consciente por el bloque liderado por los estadounidenses, con el fin de asfixiar a la población, y todo esto acompañado por feroces campañas mediáticas que perduran en la actualidad, para hacer ver que el supuesto capitalismo estadounidense, copiado por otras naciones, es lo que funciona, sin saber en absoluto todo lo que hay detrás. Corea del Norte es lo que es debido a un contexto histórico que explica su realidad. Las potencias occidentales la critican fuertemente por desarrollar armas nucleares, pero todas las potencias que la critican poseen armas nucleares y manejan altos presupuestos para seguir produciéndolas. La prevalencia de los norcoreanos se debe a su carta de defensa, las armas
armas atómicas. No es una realidad para alegrarse, es el mundo en que vivimos y si querés sobrevivir en él como país, debes tener cartas de negociación, la destrucción mutua asegurada. Por eso no han invadido a los norcoreanos ni los invadirán. El bloque occidental solo ataca directamente a países desarmados y débiles. En cuanto a Norcorea y Surcorea, en 1951 se negoció un armisticio, lo cual en el marco de una guerra significa la suspensión de hostilidades entre pueblos y ejércitos. Pero la paz definitiva no está pactada entre ambas naciones hasta el día de hoy y técnicamente se encuentran todavía en guerra. ¿Vos qué pensás? ¿Logrará Corea del Norte superar los bloqueos y sanciones a los cuales son sometidos en este nuevo mundo multipolar que se está consolidando? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones, en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.